Saludos cordiales. Nos encontramos en las Jornadas Venezolanas de Matemáticas número 33. Esta vez en la Universidad Central de Venezuela, Patrimonio de la Humanidad, en la Facultad de Ciencias. Le doy la gloria a Dios por cada momento que me permite vivir y sus caminos labrados de amor para hacer su voluntad en esta tierra. Como matemáticos, siempre nuestro hacer ha estado en dos sentidos: investigación y la docencia. Ninguno de esos dos campos o formas de mirarlo se separan, están imbricados, y por lo menos ese es el deber ser. Cada uno de los conceptos en matemática tienen una significancia en muchísimos sentidos complejos que muchas veces son desvirtuados en la enseñanza. En una línea de investigación titulada Educación Matemática de Colonial Planetaria Compleja, que lleva hermosos resultados, vamos a presentar hoy algunos conceptos matemáticos en hermeneusis comprensiva, ecosófica y diatópica. Se evidencia la colonialidad de la educación matemática, y para ello se pone en escena en esta mencionada línea de investigación el análisis de algunos conceptos clásicos como funciones, asíntotas, entre otros, que pueden ser decolonizados para presentarse en interpretaciones hermenéuticas comprensivas. Y nos preguntamos, ¿qué es ese asunto, esa conceptualización de las hermenéuticas comprensivas? Bien, la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica es un transmétodo de mi autoría que nace en mi segunda tesis doctoral de 2017, luego se publica como artículo en 2020 y está por publicarse el libro de la hermenéutica comprensiva. Es una fusión de la ecosofía y diatopía. Y vamos a atender asuntos profundos del hacer de la matemática y de la educación matemática, pero pensando desde el arte de habitar en el planeta, cómo la matemática coadyuva a la comprensión del ser humano, de la naturaleza y de todos los hechos en todos los campos del saber, pero que esa matemática es tronchada como concepción y luego se lleva a la educación privilegiando exclusivamente los algoritmos. Y por supuesto la matemática sin algoritmo no es matemática, pero no es todo lo que es. Siempre nos hemos preguntado cómo nosotros concebimos las matemáticas, porque de la manera que las pensamos, de esa manera las vamos a enseñar. Y ustedes pueden ver cómo me paseo entre el plural y el singular, las matemáticas. No decimos lo mismo de las físicas o la biología o las biologías. Y es que Aristóteles decía que entre la aritmética, geometría y trigonometría existían unas grandes matemáticas que bien podían coexistir cada una como una matemática. Se ha discutido mucho sobre que si la matemática es la ciencia y las matemáticas es la asignatura, y nada de eso es cierto. El asunto es que desde estos pensamientos aristotélicos la matemática se puede hablar en plural o en singular. Y el físico belga Georges Papy tiene uno de los conceptos que, a mi manera de sentir poéticamente la matemática, es el concepto que más se acerca a la grandeza de la complejidad de dicha ciencia.
Dice así: la matemática es una disciplina particular. Ubicarla entre las ciencias es quizás un error. Aristóteles le daba un lugar aparte. Algunos confunden el uso de los símbolos con la ciencia. Los símbolos son convencionales. La matemática es el arte ligado a estructuras profundas del ser humano. Por eso puede descubrir la razón en el individuo. Se dice que la matemática es ciencia porque posee un cierto rigor. ¿Pero acaso no existe también rigor en la música y en la literatura? El rigor se vincula a una cierta tradición, a una transmisión determinada de los conocimientos. Las matemáticas y el ser humano. Las matemáticas nos vinculan con el ser, con la realidad. Y dice Giorgi Papi en una entrevista que le hizo Augusto Pérez en los años 80 en Argentina, porque Giorgi Papi aportó muchísimo al desarrollo y la enseñanza de las matemáticas en Argentina, y dice que las matemáticas nos vinculan con el ser, con la realidad. Contacto que las matemáticas tocan estructuras psicológicas profundas. Podemos decir que el dominio del lenguaje matemático ejerce un efecto terapéutico. Los niños o individuos que han estado bloqueados para aprender matemáticas han estado bloqueados también en su personalidad. Un niño que no aprendió matemáticas se siente disminuido en sí mismo como individuo. Se puede hablar, pues, de una relación profunda entre el conocimiento matemático y la personalidad. Esto no ocurre lo mismo con otras disciplinas. La genética ha revelado que los mecanismos de reproducción de los caracteres funcionan como un programa matemático. Tenemos una computadora en nosotros mismos, creación a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Dios amado que no se separa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una creación perfecta que desde luego tiene un componente matemático en el ser como lo hay fractálicamente en todo el universo. ¿De qué manera nosotros entonces pensamos la matemática? Reflexionemos y de qué manera la llevamos al aula. Porque aquellos que piensan que el hombre tiene que obedecer y ejecutar, pueden preferir al individuo que sabe mecánicamente las reglas del cálculo. Las reglas del cálculo usadas son así y no se pueden cambiar. Es una manera de soslayar al individuo, sin un razonamiento metacognitivo profundo. ¿A qué se nos está pareciendo esta realidad? En esa realidad, desde la enseñanza de la matemática, Small nos habla del ejercicio de poder, el autoritarismo y la desmitificación de que todos podemos aprender matemáticas. Y la matemática como medio colonial de imposición. La educación matemática ha sido capaz de operar como una arma secreta del imperialismo occidental, para desmitificar al no occidental y declararlo como no inteligente. Y todo esto lo ratifica Bergson, de Ambrosio, Powell, como una colonización cultural. Nótese que no es coincidencia que se consideran no aptos para aprender matemáticas, mucho más aquellos que han sido colonizados, a los del sur global, los oprimidos de la historia, los negros, las mujeres, los pobres. Esto no es coincidencia. Por muchos años en muchas universidades estadounidenses no se aceptaban las personas de color en las universidades porque tenían un coeficiente intelectual muy bajo según ellos, y esto estaba relacionado con que ellos no podían ser grandes ingenieros, matemáticos ni nada por el estilo. Y es un ejercicio injusto de poder donde la matemática ha estado allí como arma secreta de opresión. En tal sentido, en estas líneas de salida, la línea de investigación, educación matemática y colonial planetaria compleja va desmitificando
toda la tradicionalidad en la manera de concebir la matemática, hacer matemática, educación matemática y cómo la podemos llevar. Y en ello vamos a ir rescatando de don Enrique Dussel, uno de los filósofos fundadores de la filosofía de la liberación, que nos habla de una perspectiva del prefijo trans, que ha sido muy mal usado para violar la naturaleza de la vida. Y él nos habla que cada vez que colocamos este prefijo, como por ejemplo en la transmodernidad o en los transmétodos, lo que vamos es a ir a rescatar lo que se excluyó, se negó y se ignora como no valorado y como desmitificado, para ir entonces a la salvaguarda de una manera otra, que no es simplemente una otra como alternativa, sino una necesidad que nos invita a cambiar la manera y rescatar la matemática en toda su complejidad en el aula. Como les había dicho, la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, entonces una fusión de la hermenéutica ecosófica y la diatópica, que funcionan acá como transmétodos, es decir, que vamos a ir a rescatar esas maneras de hacer matemática que quedan en la franja de la opresión. La matemática de los mayas, la matemática de los grupos aborígenes, pero también la historia de la matemática, muchas veces conjuncionada con la filosofía antigua, que ha dejado fuera la manera compleja de ver la matemática. Y en ello, esta línea de investigación tiene grandes avances importantísimos que abrazan de manera transmetódica, de una manera no definitiva de hacer y de entender los conceptos matemáticos, para ir pensando entonces en el abrazo de los saberes y de los conocimientos. En ese sentido, Nicolescu, en la Carta de la Transdisciplinariedad, tenemos un resultado importante en la revista Ridema de Brasil sobre la transdisciplinariedad de la sección cónica como un ejercicio transmetódico. Es decir, que vamos a ir a pensar en una conciencia transpersonal y planetaria que nutra el concepto de parábolas, el concepto pensado desde lo que se conoce en su manera, y de cómo podemos entonces abrazar ese pensamiento abstracto y concreto que no se separa, lo global y lo local, entre otros, para pensar en una manera compleja de visionar en la vida del estudiante qué significan todos estos conceptos. Y allí hay mucho que decir, se engloban, solamente dejo esta lámina aquí de lluvia de ideas, se engloba la salvaguarda de la matemática como un ejercicio ético del ser humano. No es casualidad que en los países de un desarrollo más alto de matemáticas son países muy desarrollados, con un crecimiento económico inmenso, y nuestra Venezuela tiene un potencial que ha sido desmitificado, y está muy de moda no preferir no profundizar en los conceptos. Está muy de moda el grado de ingenieros sin matemáticas, el grado de médicos sin distinguir entre una apendicitis y un problema común de vesícula. Eso no se distingue ni siquiera en las posiciones en las cuales se encuentran, y entonces se prefiere la banalización del conocer, y esto debe ser atacado en nuestras universidades, porque nosotros debemos enseñar sin opresión a nuestros estudiantes cómo profundizar los conocimientos con alegría, con vida, con esperanza, para pensar que nosotros sí podemos comprender. Nosotros sabemos que la función parábola, en caso de que sea parábola, le conocemos. En caso de que abra hacia arriba o hacia abajo, le conocemos todos sus elementos. Pero ella tiene una cantidad de aplicaciones a la ciencia, a las culturas y en el hacer,
que rescatamos en la investigación. Y entre esas generalidades, nosotros rescatamos un diálogo recursivo, dialógico y cultural para aprender a conocer con la matemática, aprender reconociendo en ella, aprendiendo su generalidad y poder comprender que la matemática es una actividad humana y yo la puedo comprender. Y pese a que Dios crea el universo en modelaciones matemáticas fractálicas perfectas, Él nos ha dado la sabiduría para poderla comprender. El hombre modela lo que está en la naturaleza y la naturaleza le habla a la matemática, incluyendo al cuerpo humano. Y nosotros debemos de pensar que podemos tener algunas generalidades que atraviesen todas las disciplinas para identificar los elementos de la parábola, complejizando todos estos saberes, porque ese estudiante en algún momento ha tenido algún juego y ha modelado en su juego un lanzamiento parabólico. Entonces se hace uso de la teoría de la complejidad auténticamente moriniana para romper las fronteras en una recursividad como un proceso circular donde consigamos la causa y el efecto, los productos y los productores, para ir a trascender el reduccionismo y mostrar cómo se abrazan acciones que parecían opuestas, por ejemplo, abstracción y concreción. La matemática ha preferido, se ha preferido enseñar desde la abstracción, y debemos de conocer que un niño antes de los 11, 12 años no conoce de abstracción, pero conoce de concreción. Y entonces él tendría que aprender matemática desde su concreción hasta el desarrollo de su abstracción. En ese enfoque del artículo que les acabo de decir, nos aparecen maneras de modelar pensando en la naturaleza, en los juegos, en el disfrute familiar, pero también imbricado en el conocimiento parabólico, científico, cultural, social y espiritual, como matemáticas ejemplares que coadyuvan a la vida en la Tierra. Tenemos allí un movimiento transdisciplinario que no está anclado a la aplicabilidad de la ciencia en la cultura, sino a todas las culturas. Y no existe ninguna cultura que no sea atravesada por estos conceptos matemáticos desde su vida, y tal vez no conocen la palabra parábola, la palabra cónica, pero sí conocen y tienen capacidad de entender los movimientos parabólicos. Por ello es que el saber se explica entonces como una comprensión profunda donde se rescata la cultura y el aula mente social espíritu. ¿Qué es eso del aula mente social espíritu? Que el individuo aprende en toda su complejidad, en todo lugar y tiempo, con todo su ser, naturaleza, cuerpo, alma, mente, espíritu, Dios. Toda esta complejidad es la manera como el estudiante aprende. Y esta complejidad de aprender no es un espacio físico de la escuela como el aula tradicional, sino que es un instante no subjetivo que no se separa de la vida del discente. Y es así que vamos mirando, por ejemplo, los niveles de realidad, la manera como con estos conocimientos complementarios se va creando un objeto parabólico transdisciplinario que va haciendo rema en la vida del estudiante para comprender el lenguaje, la cultura, el hacer y la aplicabilidad, pero también su historia. En ello estamos buscando ejercicios no definitivos para presentar enriquecido estructuras y articulaciones para ir a la comprensión transdisciplinar de las secciones cónicas. También lo hemos aplicado en los conceptos de factorización y los conceptos de funciones en general. No estamos en la búsqueda de una manera transdisciplinar única de decir así es como se hace. Casi siempre me consigo en todas las exposiciones, el matemático que me escucha quiere que yo le dé la receta de cómo se hace.
Y esto es un hacer continuo de vida, de indagar. ¿Qué significa? Y cada vez ir complejizando más y más hacia llegar hacia el elemento tal de llegar a la comprensión del estudiante y su motivación. Cada vez que apliquemos la comprensión del concepto de sección cónica parábola, podemos ampliar entonces su comprensión más allá de una relacionalidad con las ecuaciones matemáticas, de las que no podemos prescindir, pero que podemos comprender rompiendo el pensamiento abismal que separa la matemática de la arquitectura, de la biología, de la genética económica y viceversa. Es una comunidad mancomunada de esfuerzo por la reflexión y el apoyo colaborativo para aprender transversalizado al individuo con su sentipensar, cultura y civilizaciones. De tal manera que entonces no será igual enseñar las funciones parábola en Cumaná que en Mérida. ¿Y por qué? Si es la misma parábola, dirían todos ustedes. Porque el estudiante allá tiene un aula mente social, espíritu diferente al de Cumaná. El de Cumaná se dedica a la pesca, a otras actividades culturales diferentes al que vive en Mérida, pero todos ellos desde su forma de pensar pueden ir comprendiendo el concepto y al juntarse ellos pueden identificarse con un concepto común, que es el concepto matemático que los une. Y bueno, me despido con un poema de mi libro Las matemáticas del amor y la amistad, en versos libres, que se llama Las asíntotas, el amor más grande e imposible. Las asíntotas son las historias de amor o de amistad imposibles que nunca pudieron ser, que nunca se juntaron, utopías irremediables del destino. Oh amor eterno, mi alma gemela de mi clase consecuente de sentimiento, que creces como yo. ¿Cuán destinos separados tenemos? Sí, ese eje de simetría que nos refleja es tan visible, tan real, que al mismo tiempo es un recordatorio que nunca podemos juntar. Cuán bella curva cóncava hacia abajo, tanto tú como yo, en algunos casos. Sí, que crece, que se suaviza algunas veces. ¿Cómo es tan cruel ese destino que mirarnos cada uno desde sus cuadrantes y no poder tocarse? ¿Cómo es posible que los dos nos acercáramos tanto a ese lugar, ese eje de coordenada donde nos miráramos cada vez más cerca y no pueda, sintiendo tu respiración, tu palpitar, conseguir ese punto de intersección que nos daría la posibilidad de realizar nuestra unión? Cuán 1 más 1 igual a 1, qué maravilloso sería que mi amor asíntota fiel al eje de mi vida, sí, pudiera en ese punto realizar nuestro amor e irnos sin importar si fueran fracciones de tiempo, nuestra conjunción al permutar al cielo la realización de nuestro amor. Sin esperanza seguiremos, pero en el transcurrir del tiempo, la imposibilidad de realizar nuestro amor se hace eterno en esas crueles curvas asintóticas. Gracias. Como matemático debo decir que si Dios me enviara nuevamente con un cuerpo nuevo, vivificado a estudiar, mi primera carrera sería como hoy, matemático. Y que fuera así con mayúscula, para deleitarme en su magnífica creación, incluyéndome como la niña de sus ojos, su hija amada. Así como la urgente bendición de Dios me despido, emitiendo mi gran aspiración de la reforma del pensamiento y el reconocer de la matemática. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Filipenses 4:8. Y así actuaremos. Muchas gracias. Aquí les dejo las referencias. Y que Dios les siga bendiciendo grandemente. Los invito a revisar mis páginas para ver los ejemplos y estas construcciones, que poco se puede decir en tan poco tiempo. Saludos cordiales, que Dios les bendiga, y les invito a revisar mis páginas donde pueden ustedes ver el ejercicio transmetódico de los conceptos
matemáticos que hasta ahora hemos publicado. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que el concepto de la matemática compleja como forma de vida haga rema en ustedes y podamos cumplir con esa enorme responsabilidad de hacer trascender la matemática en la vida de todos nosotros. Un abrazo.